compromisos que los ciudadanos adoptan, ¿no? Así es, hay que apagar las luces un rato, hay que mantenerse oscuras, hay que recordar que hacemos uso de nuestros recursos a veces de manera indiscriminada y que este es el único planeta que tenemos, no tenemos otro, y que necesitamos aprender a cuidarlo. Mañana entonces, Día del Planeta en todas partes del mundo. El día de hoy tenemos que hablar sobre conflictos sociales en los Andes centrales del Perú y hemos invitado al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para abordar algunos temas. Señor Gutiérrez, buenos días. Fernando, Patricia, buenos días. Hay una entrevista suya en Gestión de Hoy, en donde hace críticas al Estado, porque le atribuye usted desde el título el no haber entendido el rol que le correspondía, particularmente habiendo prolongado el estado de emergencia en un tiempo desmedido. Hace críticas a la empresa minera, a la que le reprocha no haber entendido el impacto ambiental que iba a producir cambiar el sistema de transporte del mineroducto a los camiones. Y formula críticas también contra la Fiscalía, porque usted sostiene que no hay una suficiente fundamentación judicial de la detención autorizada del presidente de la comunidad de Fuerabamba. Comencemos por este tercer punto, que como sabemos es el más conflictivo. ¿Ha leído usted el documento fiscal? ¿Por qué es que afirma que no está suficientemente fundamentada la detención preliminar de Gregorio Rojas? Sí, es un tema recurrente en la Defensoría, porque además nosotros también formamos parte de la comisión especial que va a designar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Recuerdo mucho uno de sus editoriales cuando usted plantea que todos los problemas empiezan y terminan en la justicia. Este es uno de ellos también, en parte por lo menos. Mire usted, nosotros nos pronunciamos en contra de la detención del menor infractor. Recuerda el menor de 15 años que disparó en una situación accidental porque no estaba debidamente motivada esa resolución. También el caso del policía, que en Piura, recuerde usted, también avalió a un delincuente que estaba... Elvis Miranda, sí. Muy bien. Entonces, y no ha sido una, sino muchas veces en las que la Defensoría ha dicho que es fundamental que se respeten los estándares del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana respecto a la privación de libertad. Bueno, esta resolución carece de motivación, no cumple cuando menos dos de los estándares y nosotros consideramos que es una detención que no está motivada. No estamos diciendo con esto que no se investigue, no estamos exculpando tampoco a los dirigentes y mucho menos a los abogados. Y dicho sea de paso, nosotros no nos pronunciamos sobre el caso de los abogados, sino puntualmente el caso del dirigente. Entonces, esto tiene que ver justamente con la debilidad institucional porque no seguimos estándares o patrones en materia de detención. Pero ese no es el único problema en este caso, en el caso del conflicto, porque también tenemos el hecho de que el Estado no ha entendido su papel. Y ojo que subrayo la palabra Estado, no me refiero al gobierno, porque yo creo que este gabinete tiene una enorme oportunidad de cambiar la mirada que el Estado, sucesivos gobiernos han tenido respecto de la relación que se generan en los proyectos de inversión minera o en los proyectos mineros. Se ha escuchado decir más de una vez, estos son temas entre privados. Eso no es verdad. Y déjeme explicar por qué no es verdad. En este momento está tomada una carretera. Se afecta el libre tránsito, se afecta la seguridad de los ciudadanos. Incluso ayer el ministro de Economía ha dicho que esto podría afectar un punto del PBI. Un punto del PBI es 2.600 millones de soles. Este proyecto tiene un horizonte en su primera etapa de 18 años y tiene reservas mucho mayores a 18 años. Eso en dinero significa entre 45.000 y 50.000 millones de dólares. Eso es lo que significa. Entonces, no me pueden decir que el acuerdo que hay entre la empresa y las comunidades es un tema entre particulares. Será un asunto, una relación jurídica entre particulares, pero que tiene un impacto público. Como el propio ministro ha dicho, puede llegar a tener un impacto en la economía del país. Por eso el Estado tiene que participar,
¿Por qué las comunidades caen en manos de abogados oportunistas? Porque las empresas tienen abogados, porque el Estado tiene sus abogados o puede contratar abogados, pero sin embargo los comuneros no tienen abogados. Ellos están en una situación de desigualdad y por lo tanto el Estado tiene que buscar la manera de darle la oportunidad, una posibilidad de un grupo de abogados para que ellos puedan contratar. No imponerle a los abogados, pero sí darles esa posibilidad. Esto es solo un ejemplo de cómo es que no se entiende este tema. No es un tema menor, es una relación jurídica entre particulares, pero con un impacto social. Es como cuando se dice, no, este es un peaje. Sí, pero ese peaje tiene que ver con un derecho fundamental y el Estado no puede huir de su responsabilidad, hurtar el cuerpo de su responsabilidad. Tiene que participar porque estos son temas particulares que tienen un impacto en la sociedad. Hay ya un capítulo en el sistema universal de derechos humanos que habla de empresa y derechos humanos, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Uh-huh. Ahora, ahí quería hacerle una pregunta porque hay varios aspectos que son realmente preocupantes. Esta asimetría es uno de ellos. La segunda, conversábamos con el señor Carlos Tapia antes de entrar a ampliación en el noticiero, y Carlos Tapia hacía un diagnóstico importante. Decía, nadie va a negar que las mineras han generado recursos para estas comunidades, pero no han generado desarrollo, y se espera que gobiernos regionales o gobiernos locales, con todas las deficiencias que implican esos gobiernos que no han manejado esos volúmenes de dinero en zonas de extrema pobreza, puedan invertir eso de manera adecuada, y a eso sumémosle además la corrupción y la incapacidad del Estado para hacer un seguimiento en esas zonas. Lo que tenemos es mucho dinero y poco desarrollo. Desde la perspectiva de la Defensoría, ¿qué se puede hacer para que no se trate solo de dinero? Que ese es curiosamente el problema hoy, es que se trata solo de dinero, de cuánto les dieron, cuánto no les dieron, y lo que claramente se ve es que no hay mayor desarrollo de la zona. No digamos que la ciudad que les han dado a cambio de haberlos movido de la mina. No hablemos de la plata que recibió cada comunero, que por supuesto les corresponde. El resto sigue siendo tan pobre y tan abandonado como lo era antes de que se desarrollara el proyecto minero más importante del país. Mire, este es un informe del Instituto Peruano de Economía. Del IP. Del IP. Apurímac ha recibido en los últimos años 514 millones. Solo ha ejecutado 261 millones. Y en agua, que es fundamental para la anemia, solo ha ejecutado 7.4 en agua. En educación, 17%. Y la razón es muy simple, no es solo un problema de falta de capacidades, es también la ausencia de planes. Y nuevamente hablamos del Estado. El Estado no puede ver esto como pedacitos, varios fragmentos de problemas. Esto tiene que verlo de manera integral. Ese corredor tiene que ser un corredor de desarrollo, no solamente de tránsito de mineral. Y esa mirada y ese plan solamente ha sido declarativo, ha sido simples intenciones. Estas cifras lo revelan. Ahora, se han asignado en los últimos años dinero, canon y regalías, canon y facultades. Y se delegaron facultades. Y chao, gracias, a ver cómo les va con el asunto. Se debería recentralizar, no digo todo el presupuesto de inversión, pero de alguna manera debería haber una manera en que el gobierno se asegure que aquellas zonas donde hay desarrollo minero y hay extrema pobreza alcancen un nivel mínimo de o sea, poner un piso de menos de esto no vamos a aceptar, de desarrollo social, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo en servicios. Cuando decimos nosotros que el Estado no ha entendido su papel, y vuelvo a subrayar que me estoy refiriendo al Estado, no a este gobierno, menos a este gabinete que acaba no, ni siquiera ha debutado. Queda claro, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo al Estado. Es justamente eso, Patricia, Fernando. No podemos pensar, hay que crear una mesa de diálogo, hay que convocar a la Defensoría, hay que convocar a la Iglesia, ponemos un parche y nos volvemos a ver. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos tener una vocación de hacerle un seguimiento a esto. Eso tiene que ver con esa mirada que mencionaba hace un momento, que este es un tema entre particulares. Este no es solo un tema entre particulares, porque se dice con bastante ligereza, se dice, no, pero si ahí ya se reconocía que había una servidumbre de paso. Vamos a asumir que eso sea así. Nosotros desde el año pasado le venimos preguntando al Ministerio de Transporte por escrito,
le venimos preguntando que nos explique, que nos diga cuál es el estatus jurídico real de esa vía. No nos ha contestado y incumple el deber de colaboración que la Constitución señala respecto a las instituciones en relación a los requerimientos que hace la Defensoría. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué lo que estoy mencionando es muy importante? Porque dicen, no, esa zona está alejada de la ciudad. Sí, pero son sus tierras. Pero a eso iba a llegar. Usted puede vivir acá y tener propiedades en el Cusco y resulta que por ahí pasa, hay una servidumbre de paso, pero cuando usted celebró el contrato, esa servidumbre de paso, en ese marco, el transporte era por mineroducto. Por lo tanto, en el momento que usted negoció, usted no pensaba que por ahí iban a pasar 200 o más camiones. Un punto más rapidito. Servidumbre de paso en zonas de comunidad puede ser paso de transporte pequeño a lo mucho. Estamos hablando normal, a veces hasta de paso de ganado. Y eso es muy distinto a una carretera nacional donde van a pasar 200 camiones diarios, ¿no? Defensor del Pueblo, permítanos ir, antes de que conteste a lo que le ha formulado Patricia del Río, a una brevísima pausa. Y también quisiera que, después de haber hecho este inventario de los males, nos dé pistas de cómo podemos salir de este bloqueo. Primero, una pausa. Son las 8:19 de la mañana, estamos entrevistando al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, a propósito del conflicto de las Bambas. Como sabemos, esto comenzó en torno al derecho de paso y a la carretera nacional en la que se convirtió esta vía que lleva productos desde la sierra de Apurímac hasta el puerto de Matarani en Arequipa. ¿Qué se puede decir sobre ese derecho a que haya una carretera nacional en un terreno comunitario que no es ancestral, que le fue dado como compensación a quienes debían salir de Fuerabamba en Apurímac? Bueno, como hemos señalado en nuestro comunicado y como también en alguna entrevista de Diario Gestión, me parece, nosotros estamos indicando lo siguiente. Si bien es cierto, es probable que ahí existiera una servidumbre de paso y que eso sea incluso una carga que ya venía en el momento en que se transfiere la propiedad y que por lo tanto, al de ser un derecho real, también se transfiere, hay que tener en cuenta que en el momento en que las partes convinieron esa transferencia, la modalidad de transporte del proyecto era el mineroducto. Por lo tanto, si usted me está transfiriendo esa propiedad, yo asumo que no es que por ahí necesariamente vaya a transitar los minerales. Pero luego se ha cambiado el proyecto y se está transportando por vía terrestre. Yo no digo que esto sea ilegal, pero sí cambia la base del acuerdo, las premisas sobre las cuales las partes se sentaron. Y en el derecho, eso se llama, si cambia la base del acuerdo, del acto jurídico, los términos del acto, esto es del contrato, también pueden cambiar. De manera que hay base para estos reclamos, estas negociaciones. Eso en relación a esta servidumbre de paso y la necesidad de que el Ministerio de Transportes determine, responda a la Defensoría cuál es el verdadero estatus jurídico y las implicancias que eso significa. Pero ahora estamos en un punto álgido y hay que salir de esta situación no con vocación de coyuntura, sino con una vocación, digamos, de solución permanente. Y en ese sentido nos parece positivo que la Iglesia haya manifestado, haya expresado su vocación de participar. Pero para eso, y la Defensoría también podría concurrir en este esfuerzo. Sobre todo porque ustedes han venido previendo esto. Ustedes tienen una unidad de conflictos sociales con una metodología desde hace varios años. La Defensoría es la institución que más conoce sobre conflictos, que más ha generado información sobre conflictos, la que tiene unidades además prácticamente en todos los conflictos, y en estos conflictos también hemos participado en las mesas de diálogo. Hemos estado en toda situación que se ha presentado, la Defensoría ha estado presente. Pero yo decía que podemos participar, pero tienen que crearse las condiciones para el diálogo. Eso supone que primero que las partes acepten el concurso de la Iglesia. Pero
pero sabemos a propósito de las condiciones que hay una exigencia planteada por la comunidad de Fuerabamba, es la liberación de su presidente. Usted ha dicho ahora que la fundamentación jurídica de esa detención le parece insuficiente. Sí, no está debidamente motivada, ni siquiera menciona cuál sería el peligro de fuga, porque ese es uno de los requisitos, ni siquiera se ocupa de ese tema. Y tampoco se ocupa o se refiere a cómo es que podía afectar el proceso, la libertad de esta persona que está investigada. Quiere decir que si un juez acoge los argumentos que usted está formulando, ¿podría modificar esta decisión? Sin duda. Sin duda. Nosotros consideramos que así podría ser, lo cual no significa, repito, que se deje de investigar o que de antemano la Defensoría tome una posición sobre la culpabilidad o no de este señor. Eso en relación al dirigente, pero para regresar a lo que... Al diálogo general. Muy bien. Nosotros consideramos que es fundamental que primero las partes estén de acuerdo con los facilitadores del diálogo. Y digo facilitadores porque todavía no sabemos si las condiciones del diálogo se han dado. Eso supondría una entrevista, una reunión con cada una de las partes. Primero, para saber cómo miran este problema. Segundo, para saber hasta dónde están dispuestos a ceder. Tercero, para justamente generar un cierto marco para que las partes se reúnan y el facilitador pueda llegar, digamos, a acuerdos concretos. Una de las cosas que no quisiera dejar de mencionar es que nosotros consideramos que no se pueden reclamar derechos violentando derechos. No se puede apelar a la violencia para reclamar derechos. En el preciso instante en que usted apela a la violencia, deslegitima su reclamo. Totalmente. Como bloquear carreteras. Como bloquear carreteras. Lo dijimos con ocasión de la huelga magisterial nosotros. De manera que esto tampoco es nuevo. La Defensoría viene actuando recurrente y reiteradamente. Mire, este es un informe de diciembre del 2016, donde la Defensoría ya se pronunciaba sobre todos estos problemas, o por lo menos gran parte de estos problemas. Ahí hay un punto importante, porque ustedes hablan de las modificaciones que se le han hecho al contrato o a las condiciones iniciales del proyecto de Las Bambas. Es absolutamente lógico que un proyecto de esta envergadura en algún momento vaya a sufrir cambios en el camino por N razones ambientales, económicas, se encuentran con, no sé, pues, puedes encontrarte desde un yacimiento mineral hasta un tema arqueológico, ¿no? El problema es cómo se hacen esos cambios, porque son múltiples. En el caso de la minera, del caso de Las Bambas, hay varios, por lo menos unos 10 cambios que se han hecho sobre el estudio de impacto ambiental inicial. 7. Y informes técnicos. Y los informes técnicos va al pasto, efectivamente, que terminan cambiando las condiciones. ¿Cuál es la posición que se hace en ese caso con respecto a la comunidad? Porque normalmente el que aprueba, el que tiene que aprobar esos cambios es el Estado, es el gobierno. Sin embargo, las comunidades se enteran, son conscientes de lo que va a pasar, se les pregunta. Lo que usted dice, Patricia, es de suma importancia. Ya está recogido, alojado en este informe. Ya está. O sea, no es que la Defensoría ayer, hace un mes, ha informado sobre esto. Esto viene haciendo un seguimiento desde hace años. Mire, permítame este ejemplo. Usted quiere arreglar, digamos, su baño en su casa, porque se ha malogrado, ya está viejo. Usted no va a pedir pues una licencia de construcción. Existen procedimientos mucho más rápidos porque es un arreglo menor, ¿no es verdad? Para eso sirven esos informes técnicos sustentatorios, para temas menores, porque es razonable que, como usted acaba de decir, se puedan encontrar algunas situaciones que necesitan una rápida solución porque el proyecto se puede detener y no podemos permitir... Y que no estaban previstos inicialmente porque no se sabía que te los ibas a encontrar. Sin embargo, cosa muy distinta es que usted haga cambios de fondo y a través de estos informes técnicos sustentatorios se han hecho cambios que van más allá de esa razonabilidad. Se ha señalado que se está abusando de ese recurso, no solo en este caso, sino en otros casos también, ¿no? Sí, y regresamos al inicio de nuestra entrevista. El Estado no entiende su papel. El Estado
si quiere promover inversiones, tiene que dar seguridad y predictibilidad y tiene que cumplir su rol regulatorio y supervisor. Regulatorio no significa solo dar normas, sino ir regulando cómo se desarrolla ese proyecto. No se puede hurtar el cuerpo a esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque un buen día vamos a encontrarnos con un conflicto social de tal naturaleza que el costo va a ser mayor, al punto que se puede caer un punto porcentual del PBI. Por eso es importante. Da la impresión que el Estado se comporta en estos casos como se comporta, por ejemplo, una empresa reguladora con respecto a los usuarios de un servicio, ¿no? Que tiene que mediar entre partes de un contrato privado. Y en realidad la comunidad no es una parte, representa al país donde la inversión se está dando y no digo que el Estado se vuelva un protector de la comunidad, pero su ejemplo es estupendo, ¿sabe por qué? Porque usted acaba de decir lo siguiente: el Estado se comporta como un regulador y los reguladores en general, muchos de ellos dicen, no, yo soy un árbitro. Así es. No, está la empresa y el usuario. No, tú no eres un árbitro. Tú te ocupas y preocupas de proteger al ciudadano en la empresa, en el mercado, al consumidor. Ese es tu rol, no es que tú eres un árbitro. Tú no eres un árbitro. Así como el suyo es defender los derechos fundamentales. Muchas gracias por su presencia. Tomamos nota de las críticas que ha formulado usted contra el Estado por no entender su función, contra la empresa por no tener una política ambiental adaptada y por la comunidad por ejercer violencia al bloquear el terreno, sobre todo a la justicia por no haber fundamentado, nos ha dicho usted, la detención de 15 días preliminar del presidente de la comunidad de Fuerabamba. A mí simplemente me gustaría recomendar que lean los informes de la Defensoría sobre los casos de conflictos sociales, porque es un molde que se repite, pero con una precisión en todos los conflictos. Es decir, nos conocemos el problema de memoria, hasta ahora no encontramos la solución. Por lo pronto nos va a dejar el defensor del pueblo, espero, en el informe de diciembre del año 16, cuando Martín Vizcarra intervino, justamente por entonces, un conflicto en las Bahamas. Muchísimas gracias, defensor del pueblo, que tenga buenos días. Hacemos la pausa de la media hora y regresamos. Jorge Chávez Cotrina, con el que queremos tener luces sobre algunos aspectos de las decisiones tomadas por la Fiscalía. Señor Chávez Cotrina, buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, como usted sabe, se viene discutiendo y el propio defensor del pueblo ha sostenido acá, hace pocos minutos, que la fundamentación de la detención preliminar del presidente de la comunidad de Fuerabamba es insuficiente. Cuéntenos, por favor, ¿qué comentario puede hacer a eso? Dijo el defensor particularmente que no se había fundamentado que había, por ejemplo, riesgo de fuga. Bueno, son opiniones del señor defensor del pueblo, la respetamos, pero no la compartimos obviamente, son diferentes puntos de vista desde la visión del procedimiento y del proceso. Obviamente el Poder Judicial desde nuestro criterio ha fundamentado el tema de la detención preliminar. Lo que ocurre es que me parece que el defensor del pueblo está confundiendo lo que es una detención preliminar con una prisión preventiva. Son dos cosas diferentes. La detención preliminar, como su propio nombre lo dice, es preliminar. Se da en una investigación, ¿no es cierto?, que tiende a asegurar medios probatorios y llevarse a cabo actos de investigación urgentes para ir a una investigación preparatoria. Cuando el fiscal recién ingresa a la investigación preparatoria, obviamente tiene que tener graves y fundados elementos de convicción que vinculen a la persona con el hecho criminal y que obviamente se demuestre fehacientemente que existe peligro procesal, es decir, que existe peligro de fuga, es decir, que no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo domiciliario, no tiene arraigo laboral, y además que habría la posibilidad, porque así dice la casación de la Corte Suprema, la posibilidad de que perturbe la investigación. Son los requisitos que pide
la norma para una prisión preventiva, no para una detención preliminar. De acuerdo, la detención pero preliminar es preliminar. Las detenciones preliminares, doctor Chávez Cotrina, ¿cómo está? También tiene que estar Muy buenos días. fundamentada, No solo Buenos eso, sino días, que señora. ¿cómo está, señor? No solo eso, sino que son más delicadas, porque se hacen sobre la base de que se va a empezar la investigación, recién se está configurando el caso, así que tienen que estar muy, muy sólidas. Lo cierto es que además tienen un rango de tiempo menor. 10 días. 10 días. ¿Hay probabilidades de que las personas sean liberadas antes? ¿Los Por 10 días supuesto son que sí. perentorios o tiene que o podemos No necesariamente, de acuerdo. al avance de las investigaciones, conforme vayan aclarándose la situación jurídica de cada investigado, y eso en términos generales, los fiscales tenemos la facultad de determinar la libertad de los investigados y pasarlos al juez en Así calidad es. de citados. De citados. Me imagino que en Así este caso se estarán apurando porque el tema es especialmente Sí, sensible. el día de hoy justamente nuestro fiscal en el transcurso de las horas va a tomar las decisiones, acabo de conversar con él, ayer se ha terminado con la declaración del señor Gregorio, los 3 abogados se han negado a declarar haciendo uso de su derecho constitucional a guardar silencio, pero el señor Gregorio dirigente Rojas ha colaborado con la investigación, ha esclarecido muchos temas, y yo creo que esta colaboración que ha tenido él con la justicia, y además ha presentado documentos como las partidas de nacimiento de sus hijos, lo cual demuestra que hay arraigo familiar. Entonces, estos elementos lo va a tomar en cuenta para resolver la situación jurídica del señor Gregorio en las próximas horas, ¿no? El que toma la decisión es el juez. Ustedes ya hicieron su trabajo. A este nivel, del que le puede dar la libertad es el fiscal, ¿no? Es el fiscal, de acuerdo. Este nivel, sí. Y díganos cuánto puede demorar, dado Yo creo que en las próximas horas vamos a tomar ya las decisiones, ¿no? Y le pedimos que nos repita. En las próximas horas Y hoy día. del día de hoy se toma la decisión. Esta decisión puede ser favorable a su excarcelación o puede implicar que se quede más tiempo en prisión preliminar. Sí, porque el plazo de prisión preliminar además termina mañana. De acuerdo. Entonces se decide hoy día y mañana se decidirá la situación de los otros implicados, ¿no? Porque aquí cabe 2 posibilidades. Cuando termina una investigación preliminar, el fiscal tiene 2 posibilidades respecto a la situación jurídica de los implicados. O solicita la prisión preventiva o solicita la comparecencia, es decir, los pasa en calidad de citados. Esas son las únicas posibilidades que tiene el fiscal, entonces tiene que decidir en las próximas horas. de acuerdo, y de acuerdo con lo que nos señala el señor Rojas, ha colaborado en presentar... Sí, él ya ha informado al doctor Jeffrey y el doctor Anco, que son los fiscales de crimen organizado de Abancay, que ayer en su declaración el señor Gregorio ha colaborado con la investigación, ha aclarado algunas cosas y obviamente entre ellas su participación, y ellos están analizando esos temas, ¿no? Y bueno, yo sé que es difícil que me conteste esta pregunta, pero entonces existe una alta probabilidad de que salga en libertad el señor Rojas. Yo espero que sí, yo sinceramente espero que sí, los fiscales tendrán que determinar, ellos tendrán que tomar la decisión dentro de su independencia y autonomía. Señor Chávez Cotrina, lo que no he entendido es que entre los argumentos que usted menciona es que ha presentado partidas de nacimiento de su hijo, pero eso no es disponible a la Fiscalía directamente por los registros digitales de RENIC. Necesitaban ustedes... Lo que ocurre es que esos documentos normalmente los presenta la defensa para acreditar el arraigo, ¿no? Entonces, recuerden que uno de los presupuestos para pedir la prisión preventiva es el peligro de fuga, y entonces las defensas, eso es normal en el proceso, con la finalidad de que se garantice o presentar elementos de prueba de que su patrocinado no va a fugar, presentan este tipo de documentos, ¿no? Independientemente que, como usted dice, el Ministerio Público tiene esa documentación porque tenemos acceso a la RENIC. Lo que yo le he manifestado es que el abogado va a presentar estos documentos, ¿no? De acuerdo. En todo caso, tomamos nota de lo que le ha dicho Patricia del Río. Es posible que en las horas que viene el fiscal contra el crimen organizado de Apurímac decida que se libere al señor Gregorio Rojas un día antes de lo previsto, porque de todas maneras los 10 días se expiraban mañana, ¿no? Ah, sí, mañana a las 12 de la noche. Bueno, muchísimas gracias, fiscal gracias a usted Jorge Chávez Cotrina, especialista de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado. Son las 8:42.
Vamos a conversar ahora con un abogado apurimeño que ha sido además congresista por Apurímac y alcalde de Andahuaylas, que es la gran ciudad, no es la capital, pero es la gran ciudad de Apurímac, y que fue congresista entre el año 1 y el 6, cuando comenzaba el proyecto Las Bambas. Queremos en primer lugar conocer cuál es su reacción ante lo que nos acaba de decir el fiscal Chávez Cotrina. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de ayer yo tuve un hecho muy concreto en otro medio y argumenté que había una base jurídica internacional por la cual el señor Gregorio Rojas debía ser liberado. Esta base jurídica está en el Convenio sobre Pueblos Indígenas, ¿no es cierto?, 169, que el Perú ha suscrito en 1995, y en cuyo artículo 10º dice con toda claridad lo siguiente. Dice así, artículo 10. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos, se refiere a los indígenas, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Esta es una norma internacional a la que está sujeto el Perú. El día de ayer, luego de salir de ese medio, cuando yo hice esta argumentación, me llamó el abogado del señor Gregorio y me pidió la base legal para argumentar. Entiendo, porque anoche también se ha comunicado conmigo, yo no lo conozco al abogado, solo por el medio de comunicación se enteró, y me dijo que había articulado esta propuesta. Preferencia, dice el texto que nos sale ahí. Dice. No es que no sea posible imponer una detención preliminar a quien viole la ley o practique violencia. Así es. En este caso, dadas las circunstancias y dadas las características del hecho, y dado que el señor es público y además tiene arraigo, podría haberse usado eso y puede usarse esa figura. No estoy afirmando que lo use el fiscal, pero en todo caso ahí hay una argumentación legal más a favor. Señor Edgar Villanueva, vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista con usted y también con el periodista y consultor de empresas José Salazar, que tiene experiencia también en este tipo de conflictos, en la perspectiva de ver qué pasos se pueden dar para que haya un diálogo eficaz para resolver esta crisis. Primero, la pausa de los 45 minutos. Son las 8:49, estamos conversando con el abogado y político Edgar Villanueva, quien ha sido congresista de Perú Posible entre el 2001 y el 2006, cuando se lanza inicialmente el proyecto Las Bambas, y con el consultor de empresas José Salazar. Señor Villanueva, usted es un hombre pro inversión privada y sin embargo claramente es favorable a que se libere al señor Rojas, incluso a que no se lo haya detenido nunca. Pero más que favorable a proinversión, yo estoy de acuerdo con la necesidad de la inversión para el desarrollo. No es posible en este país, y menos en los pueblos pobres, el desarrollo sin inversión, pero inversión con responsabilidad social. Inversión que cumpla sus funciones, sus responsabilidades. En este caso, por eso impulsamos nosotros, por primera vez en la historia del Perú, una consulta previa con el tema de las Bambas. Cuando se le caía el proyecto a proinversión, desde el Congreso convocamos, yo era vicepresidente del Congreso, convocamos a las comunidades, a los alcaldes, y en una enorme asamblea se explicó el tema del proyecto. ¿Y qué nos dijeron las comunidades? Señor congresista, me dijeron a mí, así como hace usted esto acá, hágalo allá. Y fuimos entonces, usando el mecanismo de la OIT, que establece que hay que hacer consulta previa, fuimos a hacer la consulta previa. Resultado de esa consulta previa están esas 17 condiciones. Entre las que no figura la servidumbre de paso, porque todavía Yavi no era un terreno que había sido entregado. Pero si usted lee, en general dice que todo lo que es reposición de tierras, todo lo que es respeto, ¿no es cierto?, está contemplado. Esas 17 condiciones contemplan educación, salud, contemplan responsabilidad de la empresa. Por ejemplo, que la empresa debe dar prioridad de trabajo, prioridad a los apurimeños, profesionales, técnicos, obreros. No hemos llegado ni al 5% de profesionales. Prioridad es más del 50%. Ese es un tema que hay que reclamar a la empresa. Pero el Estado es peor, mi estimado.
El Estado no cumplió con nada. Con salud, con educación, con trabajo, absolutamente nada. Y tan es así que el informe de la PCM comete tales barbaridades al afirmar que, por ejemplo, el Estado había invertido en Fosban. Fosban fue el Fondo Social de Bamba, que nosotros conseguimos el 50% de lo que entregó Estrata, pero que está en las bases de licitación, está como fondo que pone la empresa para el desarrollo. Entonces, el Estado se atribuye cosas, ¿no?, que en realidad no tienen ningún resultado en la comunidad. Entonces, hay una acumulación de problemas y, por supuesto, de decepciones, porque si usted viera cuando se reunieron los 9.000 campesinos para aprobar esas 17 condiciones, había una expectativa enorme, había un compromiso enorme. Señor Salazar, ¿qué es lo que se hizo mal para lo que nos está contando Edgar Villanueva hace 15 años haya terminado en este bloqueo? Mira, esta crisis de las Bambas yo creo que nos deja varias lecciones, ¿no? Yo creo que en principio el gobierno y la propia empresa tienen que reforzar su mecanismo de prevención de conflictos. Este tema llegó a la Defensoría el año pasado, en agosto justo del año pasado, ¿no? Ya, digamos, en la fase primaria, que es lo que como la define la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya se comenzaron a conocer las diferencias que habían entre la empresa y la comunidad, en ese preciso momento es donde ambas partes y con la participación del Estado debieron inmediatamente comenzar a ver cuáles son esos temas, algunos de los cuales ha dicho el colega. ¿Por qué? Porque si tú no atacas el problema desde el comienzo, va a pasar lo que estamos viendo ahora. Hoy día ya estamos frente a una crisis en su máxima expresión, donde además se están incluyendo temas que no eran los que inicialmente se discutieron. El año pasado, lo único que estaba en discusión era una compensación. O sea, la comunidad pedía un monto para que la empresa le pagara por hacer uso de esa vía. Era solo eso. Hasta hace casi 15 días, el único tema de reclamo era la compensación, que además por ambas partes eran montos completamente distintos, ¿no? La empresa iba a pagar $1 millón de soles, la comunidad pedía $34 millones, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese era el tema. Luego ya el tema fue escalando y hoy día lo que tú ves son temas que no tienen nada que ver con el conflicto inicial. Chumbivilcas pide, por ejemplo, ser considerado como parte de la zona de influencia directa. Eso no estaba en discusión. Se está hablando del corredor, hoy día también minero, no estaba en el tema de la confrontación. Y además tienes la detención de estos dos abogados y la detención del presidente de la comunidad, que lo que hace es, digamos, incendiar un poco más una crisis que en su momento no eran los temas discutidos. Es curioso, ¿no? Este tema tiene como muchas aristas que parecen imposibles de manejar. Primero, el tiempo. Cuando tú dejas que algo se extienda en el tiempo, pasó en Bagua, las cosas empiezan a complicarse. Segundo, ayer hemos visto efectivamente a los ministros de Estado en una actitud, creo que importante, reuniéndose con autoridades, pero son las autoridades de Chumbivilca. No correcto. Están reuniéndose con las autoridades, ni siquiera tienen condiciones para entrar a la zona. O sea, las autoridades, los ministros de Estado no tienen las condiciones de seguridad dadas para entrar a Yaviavi o a Caleguaguancho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque ya ni siquiera podríamos definir a ciencia cierta qué es lo que están tratando de resolver. Exactamente. ¿Se han activado demasiados pedidos al mismo tiempo? Sí, exactamente. Entonces, primero teníamos el tema de la falta de prevención. Y lo segundo, que yo creo que también ha faltado autoridad del Estado para en su momento hacer ver que las carreteras en el Perú no se toman, ni una calle, ni una avenida. Eso es un delito. Sin embargo, esto se dio como si fuera cosa de todos los días, porque estamos acostumbrados a que eso ocurra. Entonces, el segundo problema ha sido que ha faltado autoridad del gobierno desde los inicios, como desde el primer momento que se tomó la carretera, bueno, el diálogo tiene que darse en condiciones distintas a presión. Y yo diría la tercera lección es un tema de comunicación, ¿no? Aquí ha faltado, se ve clarísimo, una falta de comunicación entre la Señor Villanueva, usted que es apurimeño y abogado, que conoce el terreno, ¿cómo imagina el diálogo? ¿Bajo qué condiciones puede tener éxito? Supuesto, naturalmente, de que salga libre el señor Rojas, sea porque la Fiscalía decida así, como te lo han dicho, Patricia, hace pocos minutos, o sea porque se cumplan los 10 días mañana. Mire, el tema es crucial.
Yo tengo comunicación directa por razones de mi labor, por razones de que soy apurimeño, por lo que he sido autoridad, con comuneros, con dirigentes, con gente. La decisión de la comunidad es que no va a hablar, no hay ningún diálogo si no sale su presidente. Así es. Es más, piden incluso que también salgan los asesores. Pero eso no pedían originalmente. Eso otra vez es producto Sí, de cuando las cosas demoran, ¿no? Así Que cada es. vez se te empiezan a ocurrir más cosas, se van agitando más los problemas, Pero ¿no? ¿cuál es el tema? El tema de fondo, este es un tema puntual. Este es una bomba que ha estallado, una arista que ha estallado a partir de los temas de fondo. Y hay que resolver este tema puntual, y si no queremos que se resuelva o que estallen más bombas, hay que resolver el tema de fondo, sentarse en una mesa y aplicar esta ley. Pero en fin, en este tema puntual, si el señor Rojas sale, obviamente es el interlocutor válido, así lo han nombrado sus propios comuneros. Entonces el gobierno tiene que sentarse. Yo tengo la sugerencia que para resolver esto, porque está en peligro todo, mire usted, le digo con toda franqueza, el gobierno se ha comprometido a invertir 2.850 millones en Cotabamba, Sigrao, a partir de esta ley. Y el gobierno se ha comprometido con esta ley en impulsar el desarrollo de Apurímac a partir precisamente de la inversión. Es decir, si se pone en peligro la mina y se mata la gallina de huevo de oro, no tenemos esos 2.850. Pero, es más, no vamos a tener ni las regalías que hoy ya se están Pero usted perdiendo. ha sido autoridad local, y si bien en su zona no es exactamente donde ocurrió el problema, estamos hablando de zonas en extrema pobreza y de autoridades locales que ya recibieron un montón de dinero. Y usted además formó parte de un gobierno que fue el que impulsó el proceso de descentralización. Así es. A todas luces, no son las autoridades locales, tampoco han estado a la altura de las expectativas y de lo que se esperaba, ¿no? Mire, hay que aclarar un tema. La descentralización no es mala. Tiene defectos que hay que corregir y hay que seguirla impulsando. Sin embargo, hay que tener en cuenta las condiciones que han habido. Yo he sido alcalde 2 veces. ¿Sabe cuánto recibía Andahuaylas mensualmente por compensación municipal en mis tiempos? O sea, hasta el 2000-2001. 150.000 para una población enorme. De acuerdo, pero eso no es el caso en esto. Acá, en estos casos reciben montones de dinero. ¿Cuánto reciben ahora? En mi provincia, más de 1,5 millones mensual. ¿Sabe cuánto recibe Chalhuahuacho? 130 millones. ¿Y sabe qué? El alcalde de Chalhuahuacho hoy está fugado. El exalcalde de Chalhuahuacho, que era alcalde provincial, está preso. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa con las autoridades locales en esta ecuación? Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que dada el crecimiento económico, etcétera, los políticos hemos perdido espacio. Y ha entrado la corrupción. Han entrado empresarios corruptos a hacer política. Mire, en mi departamento, un expresidente regional preso. En mi provincia, el alcalde provincial de Andahuaylas preso. El exalcalde de Abancay preso. Y la lista es larga, señor Edgar Villanueva. Pero hay que muchas gracias por su presencia y por el optimismo que aporta usted para que sus paisanos apurimeños puedan ponerse de acuerdo entre sí y negociar con el Estado. Una sugerencia final. Esto por la experiencia que he tenido con el tema del señor Vizcarra. Que vayan a la negociación, obvio, tomando todas las medidas y además coordinando previamente, porque así se coordina esto en política, que vaya el primer ministro y la vicepresidenta a resolver este tema. Esa es mi sugerencia. Tomamos nota. Allá, en el lugar de los por supuesto, allá en Chalhuahuacho, con toda la seguridad. Muchas gracias por su presencia, de la misma manera que a José Salazar, comunicador y consultor de empresas. 9 en punto, titulares de la hora, y regresamos a Ampliación de Noticias.